Buenos días a todos. Soy Ricardo Pisuto y hoy tengo el placer de conducir esta primera edición de la segunda temporada de webinars que Prosa nos ha traído desde hace más de un año. El día de hoy platicaremos de un gran tema que hemos estado comentando en distintos círculos y que ha generado bastante curiosidad entre muchos de ustedes. Las superapps, que en esta última década han capturado la atención de muchas áreas de innovación en el sector, no solo en temas de eficiencia, sino en la manera que han atraído a los usuarios y mejorado su experiencia. Sin duda, algo a tomar en cuenta en una estrategia digital efectiva para los próximos años. Antes de iniciar, quisiera hacer un breve paralelismo que puede permitirnos enfocarnos un poco más en la conversación de hoy. Y es acerca de las superapps como centros comerciales digitales. A diferencia de las apps que pueden ser vistas como una serie de establecimientos en una zona de la ciudad, cada una con una propia arquitectura y permisos para operar, las superapps proveen además una serie de servicios comunes, como seguridad, acceso, medios de pago y, muy importante, una experiencia única que mantiene un flujo continuo de usuarios dentro de un mismo espacio digital. Sin duda, esto trae a la mente una serie de preguntas para todos, pero principalmente para quienes administramos productos digitales, como qué tan conveniente es y quién sería el dueño de este llamado centro comercial, qué implicaciones tendría y realmente en México podría existir algo así. Y bueno, para ello hoy te contamos con tres grandes expertos en el tema, a quienes me permito presentar. Quiero dar la bienvenida a Mirela Aguirre, Country Manager en México de Aquant. Mirela ha colaborado con Aquant desde hace varios años, desde 2017, y a lo largo de estos años ha construido relaciones de largo plazo con clientes en el sector financiero y fintech, entregando soluciones contra el lavado de dinero, impulsadas por inteligencia artificial, así para el combate de fraude y los delitos financieros en una sola plataforma. Bienvenida, Mirela. Gracias, Ricardo. A continuación, quiero dar la bienvenida a Edgar Achila, LATAM Industry Advisor de Google. Edgar actualmente dirige al equipo de expertos multidisciplinarios que ayudan a los clientes de Google a diseñar, planear, implementar y gestionar estrategias corporativas en la nube. Asimismo, encabeza el equipo de ventas y en sus más de 2 décadas de experiencia ha colaborado con empresas de diferentes sectores, tanto nacionales como internacionales. Bienvenido, Edgar, un gusto que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Encantado de estar aquí. Gracias, Edgar. Por último, le doy la bienvenida, para quienes no lo conocen ya, a Isami Romero, director de seguridad de información de Prosa. Isami cuenta con experiencia en auditoría, riesgos y seguridad de la información. Su experiencia se enfoca principalmente en el sector financiero y consultoría. Ha dirigido grupos de trabajo y colaboración en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia en asociaciones de banca e instituciones bursátiles. Bienvenido, Isami, y quisiera iniciar este bloque de preguntas contigo. Sabemos que el surgimiento de las superapps en la región asiática se debe en cierta medida a condiciones políticas y económicas particulares, con una historia mucho más reciente que en América del Norte y Europa, donde los grandes servicios digitales se construyeron en una época anterior a los dispositivos inteligentes. Y Sami, en tu opinión, ¿estamos listos en México para transitar a las superapps? Mira, me gustaría hacer una pequeña analogía para poder responder esta pregunta. Hace tiempo teníamos todos en la cartera únicamente a lo mejor una Palm, una agenda electrónica, teníamos billetes, etcétera. Teníamos un Viper, teníamos N número de servicios, ¿no? Y de pronto, un día alguien empezó a hablar sobre teléfonos inteligentes, sobre iPhone, Android, etcétera. En ese momento, si tú me hubieras hecho la pregunta de si estábamos listos para transitar a un teléfono inteligente o a un iPhone, quizá la respuesta hubiera sido muy similar. ¿Lo necesitamos? Sí, lo necesitamos, pero quizá todavía no conocemos las bondades para poder decir que estamos listos para llegar a esto, ¿no? Entonces... Claro. Déjame aquí intervenir un poco y presentarte dos slides de las preguntas que hicimos a nuestros participantes antes del registro. Y quisiera presentar la primera, un poco en el sentido de lo que comentas, donde la mayoría de las personas nos comenta que no conoce superapps, ¿no? Entonces va muy relacionado con lo que nos dices. Ese conocimiento que la mayoría conoce WeChat, pues la verdad es que desconocemos que es una superapp en México y si las conocemos con otros nombres. Otro slide que me gustaría presentar también es si la gente utilizaría superapps el día de hoy. Ese slide también me parece muy interesante porque la mayoría de la gente dice que no las utilizaría. Entonces eso va muy alineado a lo que estás comentando ahorita, Isami. Sí. No sé si quieras continuar con comentarnos en ese sentido. Sí, definitivamente. Hoy nos sentimos cómodos trayendo en la bolsa del pantalón, a lo mejor en la cartera, unos billetes, una tarjeta de crédito,
teniendo en el celular una aplicación para pedir el transporte, otra aplicación para platicar con nuestra familia, otra aplicación para platicar con los del trabajo, otra aplicación para compartir fotos, otra aplicación para compartir fotos un poco más artísticas, ¿no? Entonces, tenemos N número de aplicaciones y servicios en el teléfono, tenemos otras cosas todavía en la cartera, y yo creo que las super apps nos van a brindar una opción más para utilizar todo esto en un solo lugar, ¿no? Tenemos historias de éxito como WeChat, por ejemplo, donde con pequeñas aplicaciones fueron sumando poco a poco y podemos ver cómo empezó con un juego, ¿no? Y después de eso se empezaron a sumar más cosas y la gente empezó a ver los beneficios y creció exponencialmente. Entonces creo que es esto, llegar a ver los beneficios y entonces, pero definitivamente tenemos los instrumentos, la tecnología para empezar a usar super apps. Correcto. Y en ese sentido, Mirel, me gustaría preguntarte, ¿qué drivers o impulsores ves tú en el comportamiento de los usuarios en México que permitirán esta adopción de la que comenta Isami? Mira, yo creo que de los principales drivers, creo que fue el COVID. Definitivamente 2020 nos obliga a darnos cuenta de la necesidad de digitalizar muchos procesos en cuanto a adquisición de productos y servicios. El tema es que México siempre ha sido como un poco lento con respecto a este tipo de adopción de nuevas tecnologías. Nos ha costado trabajo, pero sin embargo ya veníamos presentando un crecimiento interesante durante los últimos 5 años, que ahora con 2020 todo esto nos da un brinco fuertísimo para poder empezar a acelerarnos, y entonces lo que tenemos realmente aquí para poder adaptarnos a una super app es la necesidad. Necesitamos cada vez mejores servicios, mayor accesibilidad, acortar los tiempos. Ahorita quieres utilizar una app, necesitas bajarla, haces el download, el onboarding, todo eso es tiempo. Con la super app tú haces un solo onboarding, registras todos tus datos y tienes acceso a un sinfín de productos y servicios que pueden ofrecerte una calidad altísima. Entonces, creo que esa parte es importante. Tenemos la necesidad y estamos en un proceso de adopción que es preciso. Creo que es el momento adecuado. Correcto. Y entonces, para recapitular un poco, tenemos primero que las super apps entran en China, principalmente, que es el mayor usuario de super apps, por unas condiciones políticas y económicas muy particulares. Lo que tú mencionas, Mirel, es probablemente en México y en América Latina, en la región que por muchos expertos es la siguiente región que va a adoptar super apps, el principal impulsor o el driver es la necesidad derivada del COVID para que distintos usuarios, particularmente aquellos que son menos expertos en el uso de tecnología, puedan ingresar con mayor facilidad sin tener que estarse registrando y duplicando su información en distintos lados. En este sentido, Edgar, y desde tu perspectiva de Google, ¿tú consideras la super app como una evolución tecnológica? Yo creo que sí, Ricardo, y déjame decirte por qué. Cuando tú analizas una super app, y de hecho, no nada más el tema de los servicios, sino el tema de la experiencia que le da al cliente final. Si ustedes analizan las super apps que hay en el mercado, estas que hablamos de China, lo que sucede es que los cambios en esas aplicaciones son constantes, ¿no? Hay una actualización constante de la aplicación, sea que descargues una nueva o que estás viendo nuevas funcionalidades que son agregadas constantemente. Para poder lograr eso, se necesita, desde mi punto de vista, un cambio tecnológico completo. Y esa es la razón, desde mi punto de vista, de que las super apps hayan sido lanzadas al mercado por startups o digital natives y no por las empresas tradicionales. Porque las empresas tradicionales tienen en su arquitectura una complejidad adicional que es la integración de sistemas legados, ¿no? Hoy
esa evolución tecnológica está dado por un concepto de API Management y un concepto de exposición de servicios. Estas super apps, si ustedes las analizan, ven que se integran con servicios de todos lados, ¿no? De internos, de terceros, medios de pago, empresas de juegos, de contenido. Esa flexibilidad es una evolución tecnológica y yo creo que para allá va. Y ya vemos en México algunas, aprovechando un poquito lo que se comentaba del surgimiento, yo creo que la gente no lo sabe, pero en México ya se usan algunas super apps y lo discutimos hacia adelante si quieres. Ok, nos vamos a quedar en suspenso hasta más al rato. Muy bien, pues sí, claramente en México la gente no la conoce como lo demuestra nuestra encuesta, pero sin embargo sí las están usando, aunque no lo conozcan. Bueno, déjenme pasar a nuestro segundo bloque de preguntas. Y evidentemente una de las principales características que hemos estado comentando es que las super apps están centradas en la experiencia del usuario principalmente. Y ya que el cliente obtiene la comodidad de acceder a una gran variedad de servicios a través de una sola app, en la que la experiencia de uso se torna, como comentaba Mirel, homogénea y conocida, ¿no? Además, los usuarios ahorran tiempo en bajar otras aplicaciones. Esto ya lo habíamos comentado hace un momento. Y se familiariza con las mismas dinámicas de uso, que son muy similares entre unas y otras. De hecho, la manera en que utiliza uno una super app, para quienes han podido o hemos podido utilizar WeChat, pues claramente son muy similares la manera en que interactuamos con todas las, digamos, mini apps que tienen adentro. Y también lo que comentaba, mira, el introducir sus datos personales o de pago varias veces y tener historiales de interacción en distintos sitios, que eso siempre genera un problema de seguridad y de administración de datos y de compliance, ¿no? Entonces, quisiera continuar esta conversación contigo, Edgar. ¿Crees tú que llegar a una experiencia homogénea requerirá la participación de varios actores? Ahondando un poco más en lo que comentabas. Sí, sin duda, mira, las super apps tienen dos principales características que se pueden comparar en todas las que hay en el mercado. Una es el servicio predominante, ¿no? Por ejemplo, WeChat, el servicio predominante es el chat. Y la gente está ahí porque adoptó el chat y todo lo que le agregan alrededor, pagos, contenido, juegos, no sé si ya tienen delivery, creo que sí. Son cosas adicionales, pero el ancla es el chat, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, hay otra super app en Indonesia que se llama Gojek. El ancla, el servicio ancla, es el delivery. Y alrededor de eso construyeron otras cosas. Entonces, sin duda, para tener una experiencia homogénea, tiene que haber varios players. Imaginémonos a Rappi, ¿no? Yo creo que Rappi va en ese camino de las super apps. Pero le falta algo, ¿no? Le falta quizás un chat, porque ya tiene delivery, tiene medios de pago, está empezando a agregar juegos, pero le falta quizás un chat, ¿no? Que pudiera ser. Ahora, diseñar un chat desde cero es un reto desde el punto de vista de la experiencia del usuario fuerte, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que sí, definitivamente para llegar a tener una experiencia homogénea, tienen que participar varios players, ¿no? Y lo estamos viendo en las diferentes super apps. Si una empresa pretende generar todo, va a tener que tener el mejor chat, el mejor medio de pago, el mejor sistema de juegos, el mejor home delivery, el mejor streaming de video. Es imposible, ¿no? En el momento. Correcto. Déjame entonces regresar un poco a la analogía que hacía al principio. Para ahondar un poco más en tu metáfora del ancla o tu concepto del ancla. El ancla lo ves como aquel pretexto que hace que la gente vaya al centro comercial, como incluso hemos visto centros comerciales con pista de patinaje, restaurantes, que incluso la gente va ahí, aunque no vaya a consumir, pero siempre se está paseando por ahí. Más o menos en ese sentido va el ancla que comentas.
Tenemos que generar algo. Exactamente, en el concepto del supermercado, qué buena analogía haces, porque esas tiendas ancla, la gente va porque ganó lealtad por la marca, por los precios, ¿no? Y es, digamos, la tienda que te hace ir a ese centro comercial. Y los demás servicios, pues los puedes encontrar quizás en otro lado, pero los usas por conveniencia, ¿no? Entonces, en las super apps es lo mismo. Perdón que vuelva a hablar de Rappi, pero Rappi está ganando muchos clientes por el home delivery. Si además te ofrece un medio de pago, ¿no? Ya lanzaron, por ejemplo, su tarjeta de crédito en conjunto con Banorte. Esa tarjeta de crédito, pues te va a dar una facilidad para pagar lo que compras en Rappi y también lo que compras afuera. Entonces están buscando que te quedes en Rappi a resolver tu tema. El ancla de Rappi es el home delivery. Interesante. Y Sami, en este sentido y a propósito de que ya Edgar tocó el tema de pagos, ¿tú cómo ves que se lograría esta colaboración en México y en un sentido más amplio en Latinoamérica? Dada digamos, el perfil de los empresarios en México y cómo ha sido la dinámica en los últimos años. Yo creo que el punto principal para lograr una colaboración, como en cualquier tipo de colaboración, es que existan beneficios y que existan beneficios para todos, ¿no? Voy a retomar un poco la analogía que estás haciendo del centro comercial y después lo traslado a la parte de super apps. En un centro comercial, si yo vendo ropa, yo rento un local, llego con la ropa que voy a vender, yo soy especialista en ropa y pongo mi local de ropa. Yo no soy especialista en seguridad física, en cámaras de video, en X número de situaciones de seguridad para que mi ropa esté segura, ¿no? De eso se va a encargar el centro comercial. Entonces, haciendo esta analogía y regresando al tema de super apps, lo que estaría buscando es beneficios para todos. Beneficios para el usuario, que en una sola aplicación pueda encontrar sus principales necesidades. Beneficios para los proveedores, que en esta plataforma ellos ya no tengan que construir desde cero, como bien lo dice Edgar, ¿no? O sea, no puedes ser el mejor en todo, pero sí puedes ser el mejor en tu producto y montarte en una plataforma que te sea lo suficientemente buena como para que sea el aparador de tu producto y que la gente lo utilice. Entonces, ahí están los beneficios, el time to market. ¿Qué pasa si yo me pongo a hacer una plataforma porque tengo una aplicación súper ganadora? Entonces, a lo mejor me tardo demasiado creando esa plataforma, robusteciéndola, etcétera. ¿Y qué pasa si ya hay una plataforma y solo monto mi solución? Entonces, creo que ese tipo de beneficios son los que van a hacer que en México y en América Latina, teniendo un centro comercial para super apps, sea la forma en la que podamos llegar a que la colaboración funcione y empecemos a utilizar cada vez más las super apps con especialistas de cada uno ofreciendo su servicio. Ahorita que comentas el tema de seguridad, déjenme filtrar una pregunta de la audiencia, en particular de Luis. Nos pregunta, oye, ¿y no será más, qué tan seguros son las super apps, dado que ahorita digamos, un hacker tendría que atacar distintas entidades para obtener alguna información y en una super app todo se concentra en una sola? ¿Qué tan seguro es este esquema, Isami? Ok, hagamos la analogía otra vez con el supermercado. O sea, ¿qué es más fácil para un delincuente? ¿Robar una tienda que está fuera del supermercado o robar dentro del supermercado? A lo mejor si nos vamos a los índices de delincuencia, vamos a ver que roban más las tiendas que están solas. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes especialistas, la suficiente protección en cada una de ellas para poder proteger sus activos. Es algo muy similar aquí. Lo que estás haciendo es un conglomerado de empresas, de soluciones, que van a traer especialistas específicos para cada una de las soluciones que estamos buscando. Y entonces va a ser una plataforma mucho más robusta que si solo vas a un solo lugar. Ahora, también el tema de tus datos personales va a estar repartido en el número de lugares. Si tienes uno de delivery y después tienes otro para el supermercado y después te tienes que registrar en en otro.
y tus datos personales empiezan a estar en muchos lugares. Aquí estarían en un solo lugar. De pronto, tus datos personales van a salir y no vas a saber ni siquiera de qué lugar salieron, ¿no? Aquí estarían en un lugar. Lo que sí es una responsabilidad muy importante para la persona que haga esta super app, para la organización que la haga, porque va a tener datos importantes de las personas, los activos importantes. Correcto. Entonces, evidentemente hay una serie de incentivos. Claramente uno puede ser la seguridad, pero en tu perspectiva, Mirel, ¿qué otros incentivos piensas que deben ofrecerse a los actores, particularmente en México, para que participen en un mismo espacio, un ecosistema digital donde no necesariamente son dueños? Muy a propósito de lo que comenta Isami. Bueno, hay varios factores a tomar en cuenta. Creo que el nombre de la marca que va a sostener esta super app es importante. Conocer cuál es la base instalada de clientes, quiénes son los clientes actuales, cuál es el alcance y potencialidad real que tienen. Creo que es importante también tomar en cuenta el tema de la conectividad, cómo es que van a interactuar entre plataformas, si son APIs, qué tipo de sistemas son los que tienen. Obviamente todo esto se va a ver reflejado en la agilidad que van a ofrecer directamente con los clientes finales. Entonces, sí es muy importante tener muy claro cuál va a ser la interacción técnica entre plataformas, la administración de toda la data. Y creo también que la visión de cuáles son los puntos de valor que van a ofertar al final con el cliente. O sea, si tienen una visión homogénea en cuanto a qué es lo que quieren comunicar o qué es el tipo de servicio que quieren ofrecer con el cliente, van a tener una mejor dinámica. Entonces, esos son los principales factores que creo que son importantes a tomar en cuenta. Me parece muy acertado. Y quisiera también tocar un tema que probablemente lo hemos dejado un poco de lado, pero así como la metáfora de los centros comerciales, me parece que las super apps también traen mucho tráfico y que eso puede generar, una vez que se genera una, digamos, que tenemos un ancla dentro de la super app, pues empieza a traer audiencia y empieza a traer flujo natural, que cuando yo subo una mini app, por decirlo de esta manera, me podría generar de inmediato muchísimo tráfico a mi mini app. Lo mismo que en un centro comercial. No sé si están de acuerdo. Y si sí, les quisiera preguntar, ¿estamos realmente frente a una oportunidad? Para quien me la quiera contestar, ¿eh? Si quieres, déjame tomar esa pregunta. Sí. Yo creo que sin duda estamos ante una oportunidad en Latinoamérica. Yo creo que hay varios jugadores en la carrera, ¿no? Podemos mencionar algunos. Ya mencioné Rappi hace un momento. Por ahí está, por supuesto, Uber, que sigue agregando servicios. Yo veo, por ejemplo, a Mercado Libre en la carrera también, si bien con un concepto quizás no tan claro. Y sí, o sea, yo creo que estamos en una oportunidad grande, miren. El uso como ustedes saben, Google tiene algunos datos de lo que la gente busca en Internet y cómo la busca. De manera general, la penetración de la gente que usa Internet es alta y que usan un smartphone es arriba del 70%. Hay un reto, por supuesto, y ustedes saben muy bien, en el uso de las tarjetas de crédito, en la penetración de tarjetas de crédito, pero hay muchas iniciativas hoy de fintechs abriendo la cancha para que a través de diferentes medios de pago se puedan usar los servicios. Yo creo que las oportunidades en México y en Latinoamérica están dadas. Es cuestión de tiempo en que veamos una super app consolidada. Sí. Edgar, si me permites, yo agregaría que además de los jugadores importantes que estás viendo, por ahí hay algunos semilleros, incubadoras de empresas que de pronto nos pueden dar la sorpresa, ¿no? Y de pronto sacar una aplicación que sea el ancla importante y que probablemente uno de los grandes jugadores, que a lo mejor ahorita no mencionaste, como
Facebook, el mismo Google, pueda adquirir y se vuelva desde ahí el ancla para una super app, ¿no? Y también uno de estos jugadores importantes a nivel global nos den la sorpresa, tal vez en América del Norte, y empecemos a adoptar también en Latinoamérica el uso, ¿no? Entonces, creo que también es importante voltear hacia el norte y ver qué es lo que están empezando a utilizar ahí, porque muchas veces nos llega precisamente después de que ellos lo empiezan a utilizar. Correcto. Y déjenme ser más específico y plantearles un escenario. Digamos que si nosotros estuviéramos ahorita involucrados o tramando hacer una super app aquí en México, ¿cómo se les ocurre que podemos empezar? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para detonar esto? Bueno, yo creo que... Adelante. Adelante, mire. No, yo creo que si estás planeando hacer una super app es porque ya tienes un antecedente con el mercado. Entonces ya quiere decir que ya has trabajado o que tienes un servicio que, como bien dicen, ya es ancla y de ahí puedes empezar a diversificar. La realidad es que la ventaja con las super apps es que no tiene que ser lineal en cuanto al tipo de servicios que ofreces. Por ejemplo, con Alipay o con WeChat tenemos el ejemplo de que están ofreciendo desde servicios de pagos, pues comprar hasta boletos de teatro, de cine, etcétera. Entonces, realmente creo que aquí la diversificación se va a dar a partir de tus clientes cautivos que ya tienes actualmente, con los que estás trabajando, y puedes empezar a diversificar y ofrecer otros servicios, aunque no sean de la misma línea. La idea aquí sería empezar a hacer alianzas, obviamente, con las empresas que estén interesadas en participar. Normalmente son empresas que tienen apps ya en funcionamiento y que tal vez ya tienen también un cierto grupo de usuarios, pero a lo mejor les ha costado un poco más el tema de la penetración de mercado, o bien que quieren fortalecer, obviamente, el servicio y buscar un nuevo canal de comercialización. Entonces, realmente creo que potencialmente quien tenga la estructura tecnológica y tenga una base de clientes ya instalada y tenga un servicio actual, puedes convertirte en una super app. Correcto. ¿Ustedes saben cuáles son las super apps de mayor uso en el mundo? Pues están en el mercado asiático, ¿no? Creo que ya se han Uh-huh. mencionado ahí, WeChat, ¿no? Sí, y estas, correcto. Estas surgieron un poco como comentas, ¿no? Miren, o sea, digamos, WeChat empezó como un chat que en las condiciones particulares de, digamos, políticas y principalmente políticas de China, pues querían un chat alternativo que no fuera, digamos, que no tuviera su base en Estados Unidos, me imagino. Y de ahí empezó a colgar todas estas apps. Me supongo que Alipay es lo mismo, ¿no? Alipay, exactamente. Alipay viene obviamente de Alibaba y ellos comenzaron con toda la red de comercios y de productores chinos, y a partir de ahí empezaron a diversificar todos los servicios y ahorita hasta remesas puedes lanzar, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, no tiene que ser un servicio lineal, sino que puedes diversificar desde pedir inclusive taxis, pagar boletos de cine, generar cuentas, etcétera. Es muy, muy variado. Muy interesante. Y eso me da la pauta para abrir nuestro tercer bloque y que se enfoca más a medios de pago, muy relacionado con lo que comento. Y evidentemente los pagos son uno de los mecanismos más beneficiados de las super apps, puesto que pagar e ingresar a tu pago son parte de la misma experiencia de uso, así que todo mecanismo de alta y procesamiento se simplifica y se integra bajo el mismo paraguas, ¿no? Evitando así la típica experiencia desagradable de duplicidad y multiplicidad de acciones innecesarias. Todo el mundo nos pide los datos una y otra vez. Cada vez que entro en una nueva app, me piden otra vez los datos. Meto mis tarjetas de crédito 20 veces. Ya ni siquiera me acuerdo dónde están, ¿no? Al mismo tiempo, pues también tenemos preocupación con la custodia de esa información y la información personal en un solo lugar, cosa que ya tocamos brevemente en materia de seguridad, pero me gustaría enfocarnos ahorita un poquito más al tema de los sistemas de pago en particular, ¿no? Que es particularmente donde nos preocupa un poco más estar metiendo esta información.
Para ti, Sami, ¿cómo sería el futuro del procesamiento de los pagos electrónicos en un ecosistema donde existieran ya las super apps? Mira, la primera pregunta que leíste del público se enfocó a seguridad, ¿no? Y no porque sea mi área de especialización, sino me refiero a eso, sino porque creo que ahora estamos viviendo en un mundo en el que la seguridad dejó de ser un commodity y se volvió ya un diferenciador en el mercado, ¿no? Ya la gente, los consumidores empiezan a estar preocupados por dónde están sus datos, ya saben que son sus datos, ya saben que si ponen una tarjeta de crédito, el número de la tarjeta de crédito, si ponen los números de atrás de la tarjeta de crédito, saben que algo puede suceder, ¿no? No estoy diciendo que conozcan específicamente cuál es la transacción o el camino que sigue esa transacción, pero sí estoy seguro que el mercado latinoamericano ya es consciente de que sus datos de tarjetas de créditos y datos personales tienen que estar protegidos. Entonces, haciendo referencia a esto, me gustaría decir que la parte de seguridad es un tema muy importante el día de hoy. En dónde estamos colocando los datos. Me gustaría decir que también cómo podemos transitar en América Latina para el procesamiento de estos pagos. Simplemente va a ser una opción adicional, ¿no? ¿Qué es lo que hoy tenemos? Hoy tenemos ya, en algunos casos, podemos pagar con billetes, podemos pagar con una tarjeta de crédito. Recordemos que cuando las tarjetas de crédito iniciaron, ni siquiera eran tan aceptadas, ¿no? Y el día de hoy ya prácticamente todos tenemos una tarjeta de crédito o débito con la que podemos deslizar y pagar. Entonces, ahora van a llegar nuevas formas de pago que no están buscando reemplazar ni el efectivo, ni tampoco están buscando reemplazar las tarjetas, sino están buscando generar nuevas opciones de pago. Yo creo que para muchos estas opciones van a ser muy buenas y en lo que sí creo es que en la diversificación de estas opciones está una gran oportunidad tanto para las empresas y grandes beneficios para los usuarios. Entonces creo que esta diversificación de pagos es lo que nos va a ayudar a crecer en el sector financiero. Ahora, el tema de seguridad es un tema muy importante y ese es un tema en el que nos organizaremos y nos ocuparemos los que estamos detrás de esos pagos para asegurar que la transacción que debe de ir del punto A al punto B pase por el camino que tiene que seguir y llegue íntegra al punto B. Entonces, en eso estamos trabajando y para garantizar precisamente ese flujo de transacciones. Correcto. Y creo que en los últimos años, particularmente en el último año, me parece que el sector financiero en México ha avanzado muchísimo en temas de seguridad de la información, como en muchos años no había pasado. Déjenme retomar un poco de historia. Hasta donde tengo conocimiento, las super apps ya tienen más de una década de existencia y de un uso, digamos, en una población ya en una masa crítica. ¿Ustedes han escuchado de algún hack, de alguna vulneración a la seguridad de alguna de estas grandes super apps? Porque yo no, y luego esta información a veces es muy escasa. No, realmente no, pero bueno, creo que hay un punto aquí importante. Si lo hubo, seguramente hace 10 años o hace 9 años, el tema con la seguridad es que se va aprendiendo y se va mejorando y se van sellando esas capas. Es como hace 70 años cuando los viajes en avión, todo el mundo tenía miedo de que se cayera el avión y hoy es más seguro viajar en avión y hay más muertes por mosquitos. Entonces, eso ha sido porque el proceso se ha ido perfeccionando con el tiempo. Entonces, de hecho, en un inicio, cuando empezó todo el tema había países que no te permitían operar si tenías la nube fuera del país, porque estaba en la nube, tenía que estar toda la información in situ. Justamente por temas de seguridad. La realidad es que son temas que son muy delicados, que se ha ido evolucionando de manera muy rápida.
se han ido estructurando, hay nuevas formas ahora de protección de la información, formas de cómo hashear y generar códigos de encriptamiento. O sea, realmente vamos avanzando en pasos agigantados con los temas de protección de la información. Leyes como GDPR en Europa, en México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos. Aquí yo creo que lo importante es si tú como usuario ser responsable, darte cuenta de con qué empresa vas a compartir tus datos, saber que la empresa esté cumpliendo con las regulaciones y las legislaciones que están aplicadas en tu región, y con base a eso te vas a dar cuenta de que para poder pasar una certificación, para que una Comisión Nacional Bancaria, por ejemplo, te dé permiso de operar, es muy difícil. Entonces, aquí quien ya está siendo avalado por una comisión, por algún instituto regulatorio, quiere decir que ya comprobó que puede ofrecer los niveles de seguridad requeridos para tu información, para que tú puedas compartir tu información. Correcto. Entonces, lo que entiendo es que la entidad que genere esta super app o estas super apps que podrían estar compitiendo en un momento dado, tiene mucho que ver en la confianza que le transmite a las demás empresas que se suban con ellos, ¿no? Claro. Y que tenga un proceso de compliance bastante riguroso, y que eso nos va a llevar realmente a una seguridad como se espera, y que en realidad puede ser incluso más seguro que cada una de estas entidades por separado. Particularmente, por ejemplo, me imagino que al sector fintech le puede beneficiar muchísimo sumarte a estos ecosistemas, porque el costo de la seguridad para una fintech puede ser bastante pesado, ¿no? Y el compliance. Entonces, en este sentido, miren, esta experiencia y el equilibrio entre digamos, la experiencia de uso y los intereses del ecosistema de pagos, aprovechando que ustedes han estado muy en contacto con el sector financiero, ¿cómo lo ves, este balance entre los dos? Mira, creo que por el lado de... tenemos que estar enfocados al 100% en el user experience, totalmente, en el customer, cuál va a ser la experiencia al final del cliente, cuáles son los puntos de dolor que tiene cada cliente, tener una visión 360 de cuáles son el tipo de usuario que tenemos. No es lo mismo un millennial que un cliente que es tradicional y que no es nativo digital, y agarra un teléfono y le dices que tome una fotografía de su ID y le cuesta mucho trabajo. Entonces creo que el punto medular aquí es encontrar, bueno, más bien generar procesos cada vez mucho más sencillos y más intuitivos para el usuario. Tiene que ser completamente transparente y lo más fácil para ellos. Al final la idea es que los procesos sean ágiles, no necesariamente tienen que ver con el volumen de información que vas a recabar de cada cliente para generar un onboarding. Tal vez necesitas recabar mucha información de ese cliente para poder hacer las validaciones correspondientes tú como método de pago, y por seguridad de todos, tanto para la institución como para el cliente, necesitas hacer una validación de varios datos como nombre, INE, RFC, CURP, etcétera, pero buscar y enfocado siempre a que sea de una manera intuitiva y lo más simple posible. No tiene que ver tanto con el volumen de datos, sino como el cómo vas a extraer esa información y cuál va a ser la experiencia de tu cliente. Excelente. Déjeme regresar un poco también al tema un poco más estratégico y salimos ya tanto del tema del sistema de pagos. Ahorita Carlos nos está preguntando una cosa que ya me habían preguntado antes y quisiera planteárselos a ustedes. Las apps, evidentemente, las super apps, evidentemente, utilizan APIs para facilitar el desarrollo de las mini apps, digamos. ¿Ustedes creen que esto es la manera correcta de empezar a prepararse para esa llamada super app? Apificar, digamos, como le decimos nosotros en el sector. Totalmente. Sí. ¿Qué opinas? Si quieres te doy mi punto de vista. Por favor. Ricardo, mira. Yo decía al principio de mi participación que uno de los temas, me preguntabas si había un reto tecnológico. Yo creo que sí. Hay un concepto hoy en el mercado que no es nuevo, pero que se viene afianzando cada vez más, que es el API Management y la monetización, ¿no? Apificación se le llama. Confundimos a veces el tema de monetización con
vender los datos que tenemos de nuestros clientes o de comportamiento, etcétera, ¿no? A través de APIs. Sin embargo, el tema de monetización es sacarle valor a los servicios, ¿no? A los servicios, también los datos, pero también a los servicios. Sin duda, me parece que el camino de las super apps es un concepto de API management y de exposición de servicios. ¿Para qué? Para que los terceros puedan hacer uso de esas capacidades en la super app, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo soy una empresa de entrega de alimentos y quiero agregar que un cliente, quiero ser parte de un ecosistema de una super app, necesito exponer un servicio y del otro lado la super app necesita tener un modelo de APIs para que nos podamos integrar y entonces podamos fácilmente medir cómo se está usando mi servicio, pagarme lo que me corresponde. Es un tema no nada más de integración, sino de gestión de esas integraciones. No sé si me expliqué. Sí. ¿Querías comentar algo más, Isami? Únicamente que yo veo dos caminos aquí. El primero es lo que han hecho algunas empresas en Asia, que es absorber organizaciones y decidir de manera interna cómo es que interconectan estos servicios. Y el segundo punto que veo es la colaboración, ¿no? Entonces, en la colaboración, definitivamente, el camino que el día de hoy tenemos son las APIs, ¿no? Y la apificación de servicios. Entonces, definitivamente, si nosotros en Latinoamérica nos vamos a ir por ese camino de colaboración, las APIs es el camino que debemos de seguir. Correcto. Entonces, la conclusión es sí, hay que apificar, ¿no? Y por ahí, aparentemente el camino correcto o una estrategia digital correcta para muchas de las empresas en el sector y otros sectores que están muy vinculados al financiero, la apificación sí probablemente sea una buena estrategia para los próximos años. Exista o no una super app de todos modos, ¿no? Déjeme tocar una pregunta más de la audiencia y te la quisiera preguntar a ti, Miren, que estás mucho más en contacto con este tema, y es si esta super app de la que estamos hablando o proyectando que podría existir, tendría que cumplir toda la regulación bancaria, ¿no? Y si los participantes tendrían que cumplir la regulación bancaria en temas de biométricos para estar arriba de estos ecosistemas. Aquí dependería de cuál es el nicho que va a atacar la super app. O sea, si la super app va a estar dentro de los servicios financieros y es considerada desde una fintech, vaya, ¿cuál es la estructura regulatoria que va a tener? Va a tener que pasar por una certificación frente a comisión. Ahí tenemos que hacer un poquito más de análisis porque de hecho Comisión Nacional Bancaria hace más o menos como 6 meses detuvo el tema de FinTech as a Service, que es un tema ahí de yo me doy de alta como una FinTech, yo hago mi regulación y tú te montas a mi regulación. Entonces, Comisión dice no, ese tipo de modelos no funciona, cada quien tiene que pasar por su proceso de certificación si estás ofreciendo diferentes servicios. Y vas a manejar diferentes bases de datos de usuarios. Entonces aquí creo que tiene que ver mucho con cuál va a ser tu nicho de mercado. Entonces si vas a estar como una super app financiera, en particular creo que cada uno de los players va a tener que presentar su certificación y tener su propio permiso frente a comisión. Y simplemente tendrían un hold donde todo se comunica. Si es otro tipo de players, como venta de boletos, pago de servicios, etcétera, tal vez sea una dinámica diferente. O sea, una super app financiera no es lo mismo que tener un medio de pago adentro de una super app, ¿o sí? Si solamente va a haber un método de pago para todos los servicios, sí. Pero okay. Si tendríamos que ver ahí el caso de uso muy específico. Pero
A Ok, grosso modo, pero el caso es que las empresas van a tener que seguir cumpliendo con su regulación sí, financiera claro. y la super app les puede ayudar a ese compliance o continuar o extender el compliance hacia el interior de ese Exactamente, ecosistema. exactamente. ¿Tú querías comentar algo, Edgar? Sí, fíjate que quizás voy a diferir un poquito aquí. Sí. Y es un tema, como dice Mirel, por desconocimiento todavía, ¿no? Tenemos que hacer más análisis. Pero es un tema de colaboración. Muchas de las super apps, como mencionábamos en esta plática, empezaron con un servicio ancla, que así lo estamos llamando, y fueron integrando capacidades con terceros. Ya después, muchas hicieron la adquisición de esas empresas y hoy son una sola empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Rappi, que hoy te ofrece la tarjeta Rappi, Rappi no tuvo que cumplir con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hizo una alianza con un banco. Mucha gente hoy, yo he hecho una encuesta, mucha gente hoy, aunque hay un anuncio claro de que la tarjeta de crédito de Rappi es de Banorte, mucha gente no lo sabe y piensa que la tarjeta es de Rappi y está feliz con el servicio que le da. Entonces me parece que hay que hacer un análisis importante porque va a haber super apps que van a estar ofreciendo diversos servicios, incluidos los de un banco, los de una fintech, que no creo que vayan a pasar por la regulación bancaria, ¿no? Bueno, no pasaría la super app. El servicio, Banco, o sea, claro. exactamente, o sea, en este caso Banorte, pues claro que está regulado, ¿no? Y si una fintech se agrega frente a una super app, quien tiene que hacer su certificación sería la fintech, exactamente. Exacto. Y el dueño de la relación con el cliente es la super app. Y la fintech de manera también, ¿no? Porque tú le estás dando tus datos, pero el dueño de la relación directa es la super app y ahí es donde está el valor de estos señores, porque de estos jugadores están quedando con la relación directa de los clientes. Ok, Claro. interesante. Oigan, y evidentemente hay una pregunta obligada que nos vuelve a hacer Luis. Si creen ustedes o consideran que la legislación actual en México o en Latinoamérica en general está preparada para este tema de las super apps. Digamos, ya vimos que la ley FinTech en algunos aspectos ya nos quedó corta, o sea, nos había prometido un poquito más, se quedó un poquito corta de la meta. ¿Ustedes creen que la regulación actual aguante para las super apps? Yo creo que va a tener que haber... Adelante, Miguel. Y después complemento. Vale. Yo creo que estamos tratando con nuevas tecnologías y lo nuevo siempre nos va a traer retos de cosas que no podemos alcanzar a ver hasta que no estamos dentro del proceso. Entonces creo que estamos ya en la línea. La ventaja aquí es que ya existe una ley y que ya hay foco por parte de los reguladores para legislar este tipo de procesos. La realidad es que de pronto la tecnología excede en velocidad el tema de los reguladores, pero los reguladores en México están abiertos, dispuestos justamente a ir avanzando lo más de la mano posible, pero creo que sí va a tener que haber modificaciones y vamos a tener que empezar en un nuevo proceso como se hizo con el tema fintech, ¿no? ¿Eso desincentiva, Isami? No, definitivamente no. Mira, y lo que me gustaría complementar aquí es, yo he visto a las autoridades desde 2017 o 2018 moviéndose a una velocidad impresionante para empezar a regular cosas que no estaban reguladas, ¿no? Y sobre todo he visto Banxico, CNBB, haciendo mesas de conversación con las instituciones de crédito, con las casas de bolsa, reuniéndose para ver por qué es relevante tener estos controles, por qué es relevante subir el nivel, etcétera, ¿no? Y después eso volverlo una regulación. Como dice Mirel, hay cosas y hay riesgos que hoy todavía no conocemos de nuevos servicios. Y conforme los vayamos conociendo, seguramente las autoridades los irán sumando en la regulación. Sin embargo, el día de hoy me parece que tenemos una base sólida en regulación en México para tema fintech, para tema del sector de instituciones de crédito y para instituciones bursátiles. Veo una base bastante sólida. También, y no solo nos estamos quedando ahí en el sector,
Hay grupos de trabajo que están siendo muy relevantes, están tomando mucha importancia en el sector, en donde se están definiendo mejores prácticas. Conozco que los bancos definieron un baseline de seguridad en el cual va más allá de lo que está solicitando la regulación, y sobre eso es que están trabajando. Entonces, no es solo lo que los reguladores nos puedan poner en una regulación que es un poco más estática, sino además como gremio y como sector financiero, ¿qué estamos buscando para todavía subir el nivel un poco más y trabajar en colaboración dentro de este grupo para poder tener un baseline de seguridad muy importante, ¿no? Y esto específicamente en temas de seguridad. Además, hay algunos otros temas que seguramente las autoridades ya están atendiendo. De hecho, Comisión tiene este concepto de sandbox environment que creo que valdría mucho la pena quien está interesado en hacer una super app de índole financiero completamente, acercarse, porque justamente lo que te permite el ambiente de sandbox es que si hay algo que no está regulado, durante 2 años puedes tener operaciones dentro de un ambiente tolerado por la comisión, o sea, no estarías al margen de la ley, sino que estás dentro del marco regulatorio, y ahí es donde pueden observar exactamente todos esos unforeseens ya en operativo que se tendrían que hacer observaciones para cumplir con alguna regulación en el futuro. Perdón, y ahorita comentabas de una super app enfocada al tema financiero, pero tenemos dos preguntas aquí interesantes que me parece relevante que las abordemos, de Anaí y Enrique. Déjenme resumirlas en una sola. Nos están preguntando si podrían existir super apps sectoriales donde la interacción fuera más B2B. ¿Ustedes ven como que esto pueda emerger en algún momento? ¿Que esto existiera para un sector o para una actividad productiva en específico? Yo creo que sí. Ricardo, déjame si quieres comentar. Ya existe ese concepto en Estados Unidos. Una empresa, sí son, no, digamos, no están tan abiertas en el concepto de tener diversos servicios como pago, contenido, porque estas super apps de las que hemos hablado en esta plática están enfocadas al consumidor final, ¿no? Pero en este sentido de B2B, hay algunas aplicaciones en el sector de retail, en donde empresas de retail están concentrando, por ejemplo, servicios logísticos, ¿no? Ellos cubren sus necesidades con una capacidad propia y una capacidad de terceros precontratada, cubren sus necesidades y entonces el resto la comercializan a terceros, ¿no? Así nace. Y la oportunidad que vieron es que hoy, ¿por qué no convertirse en un marketplace de servicios logísticos, ¿no? Entonces, ese fue el segundo paso, se convirtieron en un marketplace de servicios logísticos y luego están agregando servicios adicionales de logística de entrega de última milla, de seguridad, de picking, de seguimiento de pedidos, etcétera. O sea, mi punto de vista es que también vamos a empezar a ver super apps B2B, pero es así enfocadas a un servicio específico, ¿no? Donde puedas resolver muchos temas de industria, sin duda. Interesante. De hecho, sí, AppQuant está considerada como una super app. Nosotros tenemos más de 30 proveedores diferentes conectados directamente a través de APIs a nuestro servicio, solo que somos de nicho. Nuestro servicio está enfocado completamente a la validación de la identidad. Entonces, lo que hacemos es justamente ofrecer estos servicios a la industria financiera que requiere validar la identidad de los usuarios. Entonces, sí, claro que es una tendencia y sería una diversificación el hacerlo B2B o B2C, depende de cuál es el enfoque del usuario, pero de que ya existen, ya existen. Excelente. Pues si me dan unos minutos o un par de minutos, quisiera retomar un poco los resultados de las encuestas que hicimos. No sé si me puede ayudar la producción a presentarlas. Una
la primera pregunta iba enfocada un poco a cuántos de ustedes utilizan las apps a diario, y la gran mayoría utiliza de 1 a 5, digo, de más de 5 apps al día. Entonces eso pues habla que la mayoría de la audiencia es gente que sí está acostumbrada a utilizar apps. Eso es muy bueno, porque pues estamos platicando con usuarios y las preguntas que vienen son de usuarios que sí generalmente utilizan, ¿no? El otro slide que quisiera ponerles, no sé si me ayudan, es el de cuál es la principal razón para descargar las apps. Los habíamos segmentado por temas, pero parece que la mayoría de la gente tiene bastante equilibrado, que la bajaría por un sinnúmero de razones, entre ellas seguridad, medios de pago, protección de la identidad o el onboarding, etcétera. Entonces, creo que la mayoría estamos en eso actualmente. Y si me pueden ayudar nada más a presentar las últimas 2 slides, ya no los voy a comentar, pero alguien tenía duda de volverlos a ver, si me ayudan a presentarlos en el transcurso de la conversación. Y voy a tratar de cerrar ahorita ya nuestro bloque. Me parece que ya no nos están llegando preguntas. Contigo, Edgar. De todo esto que platicamos el día de hoy, que me parece bastante interesante y creo que clarifica muchos de los temas e inquietudes que teníamos sobre superapps, tú en esta carrera para construir la próxima superapp en México, que en sí probablemente sea más que de México, sea regional, por las características que ello involucra y por el tipo de empresas que lo podrían lograr, ¿qué retos enfrentamos el día de hoy? Mira, yo creo que hemos mencionado varios. Por supuesto, el tema de seguridad es uno. No voy a entrar en detalle ahí, eso hemos hablado muchísimo del tema. Yo creo que el principal reto es el tema de las pocas startups o digital natives que hay en México, ¿no? Les decía hace un momento, si analizamos las superapps que hay en el mundo, si no todas, la gran mayoría surgió de una startup o de una digital native. El reto en México es que las grandes empresas hoy, por lo menos no lo sabemos, porque no hay un anuncio claro, pero hoy no están viendo desarrollar una superapp, ¿no? Y estoy hablando de grandes empresas financieras, grandes empresas de la industria de retail y de CPG. No vemos una clara visión, ¿no? Quizás lo están haciendo, pero no hay una visión de desarrollar una superapp. El tema es, entonces, el reto principal que yo veo es el empuje de las startups, ¿no? Hoy lanzar una aplicación nueva en México y en Latinoamérica tiene una curva de adopción muy larga, ¿no? Si tú lanzas una app, vamos a pensar que combinas un chat con un medio de pago, que hay muchas en el mundo funcionando así, que te permita buscar ese servicio ancla para después ir agregando. El tema de adopción toma mucho tiempo en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita mucha inversión en marketing y para hacer que te conozcan, que te descarguen. Se necesita mucha inversión en tecnología para que tengas esa arquitectura ágil y abierta que estamos mencionando. Y se necesita, sin duda, una visión estratégica que te permita definir cuáles son esos pasos y cuáles son esas alianzas que tienes que buscar, ¿no? En el momento en que las grandes empresas se den cuenta que este es el futuro de la industria de consumo, me parece que esto se puede acelerar, ayudando a las startups a acelerar el paso. Ese es el principal reto que veo. No veo un reto en la regulación. Yo creo que estamos muy avanzados, como decían. No veo un reto en el open banking. Hay muchas empresas ya conectándose con los bancos. Veo un tema
en adopción, para cerrar, y en un tema de apoyo a las startups en Latinoamérica. Hay muy pocas todavía, ¿no? Eso yo creo que va por ahí. Pues muchas gracias, Edgar. Ya estamos sobre el tiempo, amigos. Entonces, pues lo que nos toca es despedirnos y evidentemente a nombre de Prosa y de todo el equipo que hizo este webinar posible, del mío propio, quiero agradecerle a nuestros invitados del día de hoy, Mireli, Sami, Edgar, por acompañarnos y esperamos que las reflexiones que los ponentes nos compartieron el día de hoy, pues les permitan tomar decisiones estratégicas en sus propios negocios, en sus iniciativas de este año, así como ampliar su conocimiento sobre el tema de las super apps. Quisiera recordarles que la información de esta edición del webinar la van a encontrar en la liga del canal YouTube y que está disponible en las mismas redes sociales de Prosa para poder continuar la conversación en línea. Esperamos seguir contando con su presencia. El día de hoy estuvimos más de 500 participantes conectados de manera simultánea. Fue una muy buena audiencia, para que lo sepan. Y bueno, esperamos contar con su presencia en las próximas ediciones. Mi nombre es Ricardo Pisuto y les agradezco a todos ustedes por reservar un espacio y acompañarnos el día de hoy. Cuídense y mantengamos la sana distancia. Hasta la próxima.